Vamos a continuar Bezrat Hashem con el estudio de la Gemara Masejet Megilá. En hebreo conocen el Aleph Bet, Gimel Dal, ¿correcto? Entonces, en la oportunidad anterior trajeron una enseñanza de un rabino que se llama Rabbi Hiyá bar Abba. Estamos en la página, entrando a la página 3a de Masejet Megilá. Y hablaron de, estaban hablando, Masejet Megilá habla de las leyes de Purim. Entonces hablaban de las ciudades amuralladas. ¿Por qué? Porque Purim en las ciudades amuralladas se celebra el día 15 de Adar. Y en las ciudades que no son amuralladas se celebra el día 14. Ahora, amuralladas en la época de Josué, de Yoshua bin Nun. Entonces la Gemara preguntó por qué la época de Yoshua bin Nun era la referencia que se utiliza para decir si Purim se celebra en una ciudad el 14 o el 15 de Adar. ¿Qué tiene que ver Yoshua con Purim? Si los eventos de Yoshua y de Purim tuvieron lugar 1000 años después. Primero fue Josué y Yoshua y 1000 años después fue Purim. O sea, ¿por qué lo relaciona? Y explicó la Gemara que tiene que ver con la palabra perizí, que aparece, que significa las personas que viven en una ciudad amurallada. Bueno, ahí explicó. Ahora trajeron una enseñanza de Rabbi Hiyá bar Abba, que dice que las ciudades que están adyacentes una de la otra. En el mundo antiguo las ciudades eran pequeñas, no eran como el mar de Israel. Podrían ser lo que nosotros llamaríamos un barrio, pero las ciudades importantes eran amuralladas. Ahora dice que si hay una ciudad adyacente, o sea, una ciudad que no es amurallada, pero está adyacente a una amurallada, quiere decir adyacente, construida ahí muy cerquita, casi pegada a una que sea amurallada, entonces celebran el día 15, como si fuera la ciudad amurallada, a pesar que la gente vive por fuera de los muros de la ciudad. No, ellos también celebran el día 15, así dice Rabbi Hiyá bar Abba, y dijeron, ¿y cuánta distancia tiene que haber entre una ciudad y otra para que se llame que está cerca de una ciudad amurallada? Dijo, un mil, para nosotros es muy sencillo, es 1 kilómetro, 1000 metros. O sea, para el sistema métrico es fácil. 1000 es 1000 metros. En realidad son 960 metros. Pero vamos a llevarlo para que no... Vamos a redondear. Entonces, esto es muy común en el Talmud. Ya que citaron una opinión de un rabino que se llama Rabbi Hiyá bar Abba, ya que lo citaste y hablaste de una opinión de él, yo te voy a decir otra cosa que dijo él. Aunque no tenga relación con el tema que estamos estudiando, pero ya que lo dijo el mismo rabino, yo te voy a hablar otra cosa que él también enseñó. Entonces, en hebreo hay letras que cuando la letra finaliza, la palabra finaliza en una de esas letras, la letra cambia, se alarga. Por ejemplo, la mem, la sofit, correcto, fiot, las letras finales. Por ejemplo, la palabra shalom termina en men, no se escribe con la men con la que empieza, lo que va en medio de una palabra, sino con una men final, que en hebreo se llama men sofit. Y algunas que se alargan. Esas letras son la men, la nun, la p, la hav. ¿Ok? Entonces eso se llama mansepaj. Así se llama esa regla, mansepaj. ¿Qué es mansepaj? Se toma el nombre de cada una de ellas, se forma una palabra, mansepaj, para que te acuerdes cómo es mem, de la letra mem, ¿verdad? La nun, man, la tzadik, la p y la hav, mansepaj. Entonces, estas letras se alargan. Entonces dice la Gemara, ¿de dónde sale que esas letras se alargan? ¿Por qué estas letras cambian? Entonces dijo Rabbi Hiyá, y hay quienes dicen que fue Rabbi Hiyá bar Abba. La forma de las letras mansepaj, nu, men, nun, sadik, pei, hav, las cuales cuando aparecen al final de una palabra adoptan una forma distinta a cuando lo hacen al principio o en medio, fue establecida por medio de los profetas. Es decir, que los profetas fueron los que establecieron que esas letras se alarguen, sean diferentes cuando termina una palabra en esa letra. Entonces dice, ¿cómo así que los profetas hicieron esto? No es desde Moshe, no es desde allá, desde el principio. La Gemara entiende en esta instancia que los profetas fueron quienes establecieron las formas finales de las letras. Por eso formula esta pregunta. Dice, ¿y acaso puede sostener esto? Pues está escrito en el versículo, en Vayikra 27:34, que dice en ese pasuk: estos son los mandamientos que Hashem le ordenó a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí, lo cual indica que ningún profeta tiene permiso para renovar ninguna ley a partir de ahora. O sea, ¿cómo va a cambiar? No puede cambiar nada. Es decir, desde la entrega de la Torah, por lo tanto, ¿cómo es posible que los profetas hayan establecido la forma de esas letras? Y más aún, ¿cómo puedes decir que los profetas establecieron la forma de la letra en un final? En un final, que es así, ¿se acuerdan? Que pasó
una mem final, pero una mem final que parece un cuadrado. Si dijo Rav Hizda, mem, mezamech, las letras men y samech con forma redonda cerrada, que estaban grabadas en las letras, en las tablas de la ley. Dice, si dijo Rav Hizda que esto desde la época en que la Torá fue entregada, ¿cómo vas a decir tú que los profetas fueron los que establecieron esto? Entonces la Gemara diciendo, permanecían en su lugar, o sea que estas letras permanecían en su lugar por medio de un milagro, ya que estaban grabadas de tal manera que penetraban en todo el grosor de las tablas, por lo que la parte central de estas letras quedaba suspendida en el aire por medio de un milagro. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan ese midrash? ¿Conocen ese midrash que las letras en las tablas, en las primeras tablas que flotaban? Las transparentes flotaban, ¿okay? Levitaban, o sea, suspendidas en el aire sin que nadie las sostuviera. ¿Ok? Por lo tanto, por lo que la parte central de estas letras quedaba suspendida en el aire por medio de un milagro. Eso indica que la forma de estas letras ya existía en la época de Moshe. Entonces, ¿cómo es posible que la forma de las letras fueran establecidas por los profetas? Dice, efectivamente, las dos formas de las letras Mem, las dos formas, Men, Nun, Sadik, Pe y Hab, ya existían en el momento de la entrega de la Torah, tal como enseñó Rav Hizda. Pero la gente no sabía cuál de ellas debía usarse en medio de las palabras y cuál al final de las palabras. Hasta que fueron los profetas y establecieron que la letra Mem con forma abierta debía estar en medio de las palabras y la letra Men con forma cerrada al final de las palabras. ¿Qué está diciendo aquí? Al fin de cuentas, el versículo, estos son los mandamientos que Hashem le ordenó a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí, indica que ningún profeta tiene permiso de renovar ninguna ley a partir de ahora. O sea, que la Torah no puede cambiar ninguna, es decir, desde la entrega de la Torah. Por lo tanto, ¿cómo es posible que los profetas hayan establecido el lugar de la palabra en que debe ir cada letra según su forma? Ela, mi shahum, más bien se puede argumentar que el lugar de la palabra en que debe ir cada letra según su forma ya se sabía en el momento de la entrega de la Torah, solo que con el transcurso del tiempo la gente lo olvidó hasta que fueron los profetas y lo restablecieron. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. La discusión de fondo aquí es muy, muy, muy compleja. Acá hay una discusión de fondo muy fuerte. ¿Cuál es la discusión de fondo? Antes o después. Perfecto, pero si usted va a Wikipedia, ¿conoce Wikipedia? ¿Conoce Internet? Muchas mentiras. También hay muchas cosas, es verdad, muchas cosas inexactas, por no decir, o conoce Internet. ¿Cómo escribía la gente en la época de Moshe Rabén? ¿Con qué caracteres escribía la gente en la época de Moshe Rabén? En el hebreo moderno tenemos hoy en día básicamente tres fuentes para escribir en hebreo. Está el de imprenta, todos lo conocemos, con el que está escrito los libros, ¿verdad? Está el que la cursiva, ¿verdad? Que la gente en Israel y en los lugares, y los que escriben hebreo, los que viven en hebreo, escriben todo lo de otras cosas, porque no se hace con el imprenta solamente es katav para la faz de impresión, y está el de corrido, escribir. Y hay otro tipo de caracteres que todavía se usa en el hebreo contemporáneo, con el que está sobre todo en los libros, sobre todo no, exclusivamente hoy en día en libros de Torah, que es el tipo Rashi, carácter tipo Rashi, que si vemos una hoja de Gemara, ahí está. ¿Sabes? ¿Okay? Que la forma de las letras es diferente a lo como es en el de imprenta y en el de escritura. Esas son las tres formas hoy en día que hay. Pero hubo otros alefatos. En la época de Moshe Rabbeinu, ¿cuál alefato se usaba?
que era que viene, que eran con imágenes, de esto que dice que el bastón, no, de eso, la forma de... Entonces se llama palio hebreo. Ajá, el palio hebreo, exacto. ¿Ok? Exacto, En el palio hebreo, así lo llaman los... La discusión de fondo que está hablando aquí nuestra Guimara es en qué momento se cambió del palio hebreo a las formas actuales de las letras. Esto fue en la época de los profetas. ¿Por qué? Porque esto sucedió después de que el pueblo volvió de Babel, de Babilonia. ¿Okay? Pero te está diciendo, los profetas, ¿cómo pueden cambiar? O sea, el que sabe que la discusión aquí es una pregunta, por eso le digo, una pregunta que mucha gente se hace. ¿En qué momento el hebreo saltó del palio hebreo a las formas que hoy en día conocemos? Bueno, hoy en día hay un movimiento de gente que no tiene ningún conocimiento, o sea, que su conocimiento, no ninguno, pero sus postulados son de querer revivir el palio hebreo, que tiene que escribirse en no, eso no. Nosotros, esa forma con que le vemos el hebreo que está impreso se llama Katav Ashuri. Ashuri quiere decir la escritura rica, pero también quiere decir la escritura asiria. Ashur, es el palio hebreo. Entonces la escritura asiria, porque fue tomado cuando el pueblo de Israel salió a la diáspora y regresó. Pero bueno, dicho esto, ya entendemos ahí por qué está diciendo. Ahora bien, la Gemara nos vuelve a traer otra enseñanza de Rabí Yirmiyah, y hay quien dice que fue Rabí Hiyá bar Abba. Dijo Rabí Yirmiyah, hay quien dice que fue Rabí Hiyá bar Abba. La traducción aramea de la Torá, ¿sabe que la Torá fue traducida y ahora viene el 8 de Tebet, este miércoles, que es el día en que fue traducida a muchos idiomas? El primero fueron la Septuaginta, el griego, pero hay una traducción aramea a la Torá que se llama como Targum. Targum es la traducción. Targum Onkelos, ¿conocen Targum? ¿Han escuchado, no? Onkelos Daguer, Aquiles se llamaba. La traducción aramea de la Torá fue compuesta por Onkelos el converso, Onkelos Daguer, basándose en lo que escuchó de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. La traducción aramea de los libros de los profetas fue compuesta por Jonatán ben Uziel, basando en lo que escuchó de los últimos profetas, Haggai, Zeraharía y Malachi. Y cuando Jonatán ben Uziel hizo su traducción, Eretz Israel tembló en una área de 400 parsá por 400 parsá. ¿Sabe cuánto es 400 parsá? ¿Quiere multiplicar? Una parsá equivale a 4 kilómetros. Más o menos. 4 kilómetros. 4 por 400, ¿cuánto da? 1600 kilómetros. Sí, por 1600 kilómetros. Tembló Israel. Dice, ¿por qué? Es lo que yo hablaba ayer en la ciudad de Shelishi, ¿recuerdan? Que iba a decir la Guimara. Ahora, lo hizo Jonatán ben Uziel basado en lo que escuchó de los profetas, Haggai, Zeharí, Malachi, o sea, profetas de Hashem. Él se basó exclusiva y únicamente en lo que entendió y aprendió de profetas. Pero cuando él hizo esto, Israel tembló. Entonces salió un bat kol. ¿Sabes lo que es un bat kol? Un eco, una voz celestial. Se abrieron los cielos y se escuchó una voz divina. Bat kol se llama eso en el lenguaje talmúdico. Y dijo, mi jubeze, ¿quién es aquel que ha revelado mis secretos a la humanidad? Se puso Jonatán ben Uziel de pie y dijo, yo soy quien ha revelado tus secretos a la humanidad a través de mi traducción. Sin embargo, revelado y sabido delante de ti, que no por mi honor lo hice, y tampoco por el honor de la casa de mi padre lo hice, sino que por tu honor lo hice, para que la discordia no aumente en el pueblo de Israel, cuando tengan que interpretar los versículos más secretos. Y Jonatán ben Uziel también quiso revelar traducción de los libros de los escritos, o sea, de los salmos, proverbios, o sea, los que tuvimos.
Pero salió un Bat Kol y le dijo, te es suficiente con la traducción de los libros de los profetas. La Gemara explica, Maitama, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se le negó a Jonathan Ben Uziel el permiso de traducir el libro de los escritos? Porque estos libros está el de Daniel. Y aquí vamos a entrar ahora a un tema que a la gente le encanta. ¿Conocen el libro de Daniel? El futuro, la profecía. Bueno, vamos a entrar a un tema aquí que yo sé que les va a encantar. Porque en estos libros está el libro de Daniel, o de Daniel, que contiene revelaciones del fin de los días cuando llegue el Mashiach. Y si se llegara a traducir, ese fin sería manifiesto a todos. Igual ya se tradujo. Entonces mira lo que pregunta la Gemara. ¿Y acaso la traducción de la Torá al arameo fue compuesta por Onkelos del Converso? ¿Pero cómo? Es posible, Onkelos del Converso es posible. Pero si dijo Rav Ike Bar Abin en nombre de Rav Hananel, que dijo en nombre de Rav, Madifti ubedekru besefer Torah, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? Nehemías 8:8. Que habla al momento en que Esdras leyó el Sefer Torah para el pueblo y leyeron en el libro de la Torah de Dios claramente y les dio la interpretación haciendo que se comprendiese la lectura. El versículo debe entenderse de la siguiente manera. Y la frase, y leyeron en el libro de la Torah de Dios, se refiere al texto de las Escrituras que está escrito en hebreo. Leyeron un Sefer Torah. El término claramente se refiere al Targum, a la traducción del hebreo al arameo para que las personas pudieran entender. Beshum shelachel be'elu peskim. Las frases y les dieron la interpretación se refiere a las divisiones del texto del versículo separados. La frase haciendo que se compare la lectura se refiere a las notas de entonación. ¿Qué quiere decir? Los tamea mikra, las famosas notas musicales, sarka, kana, todo esto. Shofar gadol, oleg, todo esto. O sea, que de dónde vienen esas entonaciones que hoy en día se utilizan, que toda la gente aprende de la época de los profetas. Las tamea mikra, las entonaciones musicales de la Torah, vienen de la época de los profetas. Esdras y Nehemías, o sea que aún esa manera como se lee la Torah fue transmitido a nosotros por los profetas. No fue que un rabino en algún momento en el siglo X o en el siglo XII o yo qué sé, o en la Edad Media se las inventó. No, es de Masoret desde la época de los profetas. A través de las cuales se aclara aún más el significado del texto. Y hay quienes dicen que la frase se refiere a las tradiciones con respecto al modo en que se debe pronunciar cada palabra. Entonces, en el Sefer Torah no figuran vocales. El modo de lectura vocalizado lo decimos por tradición oral. En determinados casos, la vocalización de ciertas palabras según su escritura es distinta a la tradicional. Esta última es la que determina el estilo literal de la palabra, mientras que el modo de una escritura sirve para deducir enseñanza. Entonces, a veces en el Sefer Torah está escrito de una forma, ¿verdad? Y el que sabe hebreo, aún el que sabe hebreo, sabe cómo se lee esa palabra. Pero por Masoret no se lee así, se lee de otra manera. El ejemplo más claro, por ejemplo, para Shabbat Hanam, dice Adonai Elohim, Adonai, Adonai. ¿Ok? Al principio de la Perashá Bat Hanan. Entonces por Masoret que decimos, aunque está ahí escrito Adonai, Yud Kei Bat Kei, y enseguida sigue Yud Kei Bat Kei, debemos leer Adonai Elohim. ¿Ok? En el texto tú vas a ver Adonai, Adonai. Pero por tradición se debe leer Adonai Elohim. ¿Quién determinó esas tradiciones? Los profetas. Sí, o sea, está escrito, pero se lee por otra que no tiene nada que ver. Y así en muchos otros pasajes de la Torah. ¿Okay? ¿Y cómo sabemos en cuáles sí y en cuáles no? Ahí está, por eso el Tikkun Korim, para aprender a leer, okay, aprender también Mikra, para saber leer el Masoret. Ahí no. Exactamente. Porque ahí no, aquí esto es una explicación un poco larga de por qué en lugares sí y en otros lugares no. Eso depende que atraviesaron los profetas para
hay para que el texto suene mejor, pero en este caso de los nombres sagrados es para activar o hacer que se relacione con ciertas fuerzas celestiales, digámoslo así. En el caso de los nombres sagrados. Ahora, entonces dice, vemos que esa es enseñanza, que la traducción de la Torá al arameo ya existía mucho antes de la época de Onkelos, porque Onkelos es el siglo II de la era común. Y Esra y Nehemías siglo IV, 5 antes de la era común. ¿Okay? O sea, ahí 700, 800 años después de la época de Babilonia, sí. 700, años 500, sí, siglo 5 antes de la era común. 700 años de diferencia. Entonces, ¿cómo decir con qué es el que lo hizo si ya en la época de Ezra hablaban en aramita? Entonces, en realidad la traducción aramea ya existía antes, solo que con el tiempo fue olvidada y luego fue Onkelos y la restableció. ¿Qué diferencia hay entre la revelación de la traducción de la Torá en la que Eretz Israel no tembló? Okay, mira, porque dice que cuando Jonathan Ben-Uziel tradujo, cuando la Torá la tradujo Onkelos no pasó nada, pero cuando Jonathan Ben-Uziel tradujo los escritos, los profetas, sí tembló la tierra de Israel. ¿Por qué ahí? Con la Torá no pasó nada, pero con Jonathan Ben-Uziel, ¿qué diferencia entre la traducción de los Torá en que Israel no tembló y la relación de la traducción de los libros de los profetas en la que sí tembló? El hermano responde, de oraita mi perashá milta. Cada palabra escrita en la Torá es clara y explícita. Por lo tanto, su interpretación y traducción al arameo no revela nada que no se haya entendido previamente. Por el contrario, en los libros de los profetas hay temas que son claros y hay temas que son secretos. Por lo tanto, la traducción al arameo reveló el significado de los temas secretos, tal como se puede apreciar en un ejemplo en lo que está escrito en uno de los libros, en uno de los versículos de los profetas, en Zacarías 12:11. En aquel día será grande el lamento en Jerusalén como el lamento de Adadrimón, en el valle de Megidón, el famoso valle de Megiddo, afuera. Y dijo Rabbi Yosef, este versículo, si no hubiera sido por la traducción aramea de este versículo, no habríamos sabido cuál es su significado, ya que en ningún lugar del Tanaj encontramos un lamento por Adadrimón en el valle de Megidón. La traducción dice lo siguiente, en aquel momento será tan grande el lamento en Jerusalén como el lamento de Ahab, el hijo de Omri, quien fue asesinado por Adadrimón, el hijo de Tabrimón en Ramot Gilad. Y como el lamento de Yoshía, el hijo de Amón, que fue asesinado por el faraón el cojo en el valle de Megiddo. Esta traducción al arameo nos permite entender de lo que está hablando aquel versículo, ya que explica dos acontecimientos diferentes que aparecen en el libro de Melahí. ¿Megiddo es donde recogen los huesos? Megiddo es un valle, así que se dice que va a haber una batalla al final de los días. Que eso que está en Zacarías, que al final de los días, cuando llega el Mashiach, va a haber una batalla. Estos van a marchar contra Jerusalén, pero ahí se va a revelar el Mashiach. Bueno, hay discusión de cómo se interpreta, si es que va a haber la batalla antes o el Mashiach se va a revelar en medio de la batalla. Bueno, el Mashiach Ben Yosef, no el Ben David. O sea, porque el Mashiach Ben Yosef va a morir en medio de la batalla. Hay varias. Entonces aquí nos explican de qué está hablando. Está hablando de un asunto que pasó en el libro de Melahim, el hijo de Omri, un rey de Israel que fue muerto, y el faraón que mató a Yoshía, el hijo de Amón, otro rey. O sea, príncipes del pueblo judío que fueron asesinados por poderes extranjeros y por fuerzas invasoras. Y el versículo dice, ya vamos a ir terminando, y solamente yo, ¿de quién va a hablar? Daniel, vi la visión, y los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran sobresalto cayó sobre ellos y huyeron para esconderse. Como la pregunta, ¿quiénes eran esos hombres? Dijo Rabbi Jeremías, y hay quienes dicen que fue Rabbi Hía Baraba. Eran los profetas Hagai, Zacarías y Malachí. Zacarías, Ageo en español, Zacarías y Malaquías.
en ciertos aspectos, ellos, los profetas, eran más grandes que él, Daniel. Entonces aquí alguien me va a preguntar si Daniel, el famoso Daniel, es un profeta o no es un profeta. Es una discusión que vamos a ver acá, de si es considerado un profeta o no es un profeta. ¿Ok? Porque, vamos a ver. Entonces dice, en ciertos aspectos ellos, los profetas, eran más grandes que él, Daniel, y en otros, él era más grande que ellos. La Gemara explica. En ciertos aspectos, ellos eran más grandes que él, ya que ellos eran profetas, mientras que él no era un profeta. Haggai, Zecharía y Malají fueron enviados por Hashem para transmitir su palabra al pueblo de Israel, mientras que Daniel no transmitió ninguna profecía. ¿Cómo así? De hecho, Daniel sí fue un profeta. Al mismo nota aquí, una nota aquí clara. Ya que pudo ver a los ángeles. No obstante, a diferencia de Haggai, Zecharía y Malají, él nunca fue enviado por Hashem para transmitir su palabra al pueblo de Israel, dice Rashi. O sea, para Rashi sí es un profeta. Pero entonces aquí el madloque es ¿qué es un profeta? Ese es el madloque de acá. Entonces ciertas opiniones dicen que el profeta es el que va a anunciar algo que Hashem quiere hacer con el pueblo. Daniel nunca fue enviado a anunciar nada. Tuvo visiones de ángeles, ¿verdad?, de grandes cosas futuras, mas no le dijo a Hashem, Hashem no le dijo a Daniel, ve a tal lugar y dile esto y enséñales esto. No. Fue algo anterior. Y le dio que la capacidad de interpretar sueños y visiones, ¿verdad? ¿Recuerdan? Mas no se le fue. Entonces, bajo esa lógica o bajo esa opinión de que un profeta es el que va a exhortar y también enseñarle o hacer que el pueblo de Israel se levante en Teshuvá, él no es un profeta. Pero bajo la opinión que dice, como trae Rashi aquí, su explicación, que es aquel que ve cosas sobrenaturales y tiene visiones de los mundos, entonces sí sería un profeta. ¿Me van a entender? Hay dos opiniones. Claro, fue una pregunta. Sí. O sea, por consiguiente, entonces, Joseph Atzadik era un profeta. Tuvo sueños. Por eso bajo la primera, todos nuestros patriarcas eran profetas. Ahí no hay más poquito. Todos eran profetas. Pero Joseph. Por eso Abraham vino, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef. ¿Okay? Yosef es un patriarca del pueblo judío. ¿Okay? ¿Por qué es patriarca? Por donde va la descendencia. Los patriarcas terminan en Yosef. ¿Okay? Porque después de ahí el pueblo crece tanto que ya. No, terminan en Israel. Ok. Pero ¿quién era el líder del pueblo de Israel? Yosef. Y después el liderazgo que se fue diluyendo hasta que ¿quién? Los hijos de Yosef, ¿quién vino? Amram, el papá de Moshe Rabbenu, y ahí, bueno, ya Moshe Rabbenu. ¿Verdad? Se fue. Pero Yosef, todo el mundo está de acuerdo que era un profeta. ¿Por eso te digo Mashiach? Sí, una razón. Un rey. Él no transmitió ninguna profecía, dicen acá. No, dice Rash, dice los que dicen que no. Ahora, espera un momento. Continúa la Gemara. Y en otros aspectos era más grande de ellos, ya que vio aquella visión que describe el versículo, mientras que ellos no la vieron. La pregunta. Y si los profetas no pudieron ver la visión, ¿por qué motivo se sobresaltaron? Dice, y no pudieron verla, pero se sobresaltaron. Claro, tú no sobresaltas sino por lo que ves, o por lo que sientes, o por lo que no. Afalgab, más bien, ellos no pudieron ver la visión, sus ángeles que están en el cielo sí la vieron. ¿Cómo así? A cada persona se le asigna un ángel que lo representa en el cielo. Dice, el ángel de la persona, ellos sí lo vieron. Ese es lo que se llama en hebreo Masalia, en aramit, Mazaliau. Mazaliau. Una persona cuando cumple años, cuando dice Mazal Tov, ¿verdad? La misma palabra, Mazaliau, su Mazal. ¿Ok? Mazaliau. Se refiere al ángel que representa a la persona en el cielo. De ahí sale el concepto que seguramente muchos han escuchado del ángel guardián. El Mazaliau. No es como lo creen las otras creencias, no es que está allá al lado de nosotros y en todo. No. Es el que nos representa en el Shammai. O sea, es un fiscal
No fiscal, porque fiscal acusa. Un abogado defensor. No, excusa, no Es exactamente, no es excusa. Un abogado defensor que tenemos allá en todo momento. Sí, pero él es bueno, pero mira su intención, sí, pero Le puso los tefilín muy- exactamente, fue así. No, se quedó a estudiar la clase de Torah cuando pudo ir a ver allá el partido del Milán contra el. ¿Quién está jugando? El PSG. ¿Ok? Baruch Hashem, eso crea mérito. Él está allá, como hay entidades que están acusando, él o ellos, en mi opinión quizás son varios, está para defender. Y por ese motivo ellos sintieron que había algo y huyeron para esconderse. Rabina, se aprende de este incidente que si alguien se sobresalta sin alguna razón, mira que a veces hay gente que se sobresaltó, le llega como una desesperación, como un desazón, o se altera, sí, pero espérate, ¿qué te pasó? ¿Qué sucede? Mira lo que dice Rabina. Se aprende de este incidente que si alguien se sobresalta sin ninguna razón, aunque él no vea nada amenazador que le haya provocado tal sobresalto, su ángel sí lo ve. Y precisamente por eso se sobresalta. Se pone así como en estado defensivo. Pregunta la Gemara, Mai takenate. ¿Cuál es su remedio para salvarle del peligro con la amenaza? Entonces mira, una cosa muy importante que dice aquí. Cuando se viene ese sobresalto así, ¿cuál es el remedio para eso? ¿Qué hay que hacer para takenakeu? O sea, ¿cuál es su tikum? Para que se entienda mejor. Tiene el mismo shol, la misma raíz la palabra. ¿Cuál es su remedio? ¿Cuál es su tikum? Cuando tú sientes, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sobresaltado? ¿Por qué siento el corazón así? ¿Por qué siento si no estoy aquí tranquilo? O cuál es, no, siento que algo va a pasar, que esto aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el remedio de esto? ¿Verdad? Responde que recite el Ashemá que le brindará protección. Y si se encuentra en un lugar sucio, donde no está prohibido recitar el versículo de Torah, que salte de aquel lugar y se aleje 4 amot. Y si no puede hacerlo, o sea, que se aleje 4 amot, ¿para qué? Para hacer el Shema. Porque en un lugar donde la suciedad no puede. ¿Ah? No puede hacerlo, ya que diga, y si no puede hacerlo, que diga lo siguiente. O sea, si no puede saltar todo lo demás, la cabra del matadero es más gorda que yo. La cabra del matadero es más gorda. Eso es una cosa. Tabijé, Beshemaná, Mina, y esto es una cosa que pasa en el libro de Kabbalah, pero lo trae aquí en la Gemara también. Es decir, que le diga a los que lo quieren dañar que se vayan con las cabras y que lo dejen tranquilo. Ahora, en Maset Sanedrín, esto se explica mejor. Maset Sanedrín, página 94a, hay una explicación sobre este tema más profundo. ¿Ok? La cabra del matadero es más gorda que yo. ¿Qué significa eso? Si hay un decreto de muerte, hay un decreto de todo lo demás, porque según esto, si vamos a llamar a Maset Sanedrín, lo que vamos a encontrar es que hay un decreto contra esa persona, muy posiblemente, luego no me va a alejar de que no pase del día. Aquí dice, no, que eso, ves en Capará, Barminan, que sea sobre otra cosa. It se debe betay te tabeach, tabajé es del matadero en aramito. Y ahora que dijiste que la frase del versículo ¿Cómo salir? Que se vaya. Señor, Es como decir, hasta salir de la gordura, hasta salir que vaya al desperadero. sí. Profe, ¿verdad? ¿Y siempre es para la persona o puede ser para la familia? No sé, que la persona siente. Por ejemplo, que hay a veces, me ha pasado que cuando me levanto, algunas veces que siento como un vacío, como un temor en el estómago y no sé de qué es. Entonces mi mamá me dice que la veces que yo he dicho no es nada, ha pasado algo fuerte en la familia. Eso, entonces la persona ya te dijo que diga el Shema. La persona diga el Shema. Primero que diga el Shema. Haga Netilá, diga el Shema. ¿Verdad? Haga versículos de protección, de Shubá, de Tzedaká. Hay muchas cosas. O sea, si algo viene así es misericordia divina para que la persona se active y se ponga a hacer algo.
¿verdad? Exactamente, bueno, precisamente puede sonar como muy raro, pero exactamente, o sea, trayendo lo mismo que usted dice, a mí me pasó un día algo parecido, que sentía que algo iba a pasar. Y cuando iba a hacer algo por un momento, o sea, yo no creo mucho en esas cosas, pero por un momento vi exactamente todo, o sea, como que un adelanto de lo que pasó exactamente, las cosas mal que iba a pasar, o sea, el por qué. O sea, vi como, por así decirlo, de forma extraña, un adelanto de exactamente cómo pasó y todo lo que pasó. Que yo quedé sorprendido cuando estaba pasando, que Bueno, un déjà vu. sí, exacto, un déjà vu de algo muy malo que pasó. Bueno, mira, un ejemplo, eso es la persona de Teshuvah puede impedir las cosas. ¿Cómo? Siendo estudiando Torah, haciendo mitzvot, haciendo Teshuvah. Que todas las cosas que suceden vienen porque hay consecuencias de acciones de las personas. ¿Sí? Entonces, todo esto lo que dice que la tabla de la cabra, perdón, que la cabra del matadero más grande que yo, todo eso, pero dice, pero no es que diga el Shema, que cree protección, que cree que haga mitzvot, porque las mitzvot salvan a la persona, protegen a la persona, ayudan a la persona. El ayuno también, es bueno. Si la persona tiene la capacidad, bueno, ahora Obadia habla de eso, dice que hoy en día no es tan bueno el ayuno. Dice él que estudie Torah la persona. Entonces, ¿qué es estudiar Torah? Para concluir, tiene que ver con eso. Estudiar Torah es hacerse un tiempo fijo para el estudio de la Torah. Un tema, un libro, lo que sea, pero fijo. O sea, imagínate que una persona va al médico y le dice al médico, mire, señor, usted tiene un problema, Barminan, de este problema muy común hoy en día, este problema, tiene una situación muy compleja con su salud. ¿Usted no se alimenta? Dice, sí, yo como todos los días. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? No come bien. ¿O come qué? A deshoras, que llaman, ¿no? O come basura, o come a deshoras, come cualquier cosa a la hora que se acuerde. Entonces desayuna un día a las 11, el otro día a las 10, el otro día a las 3 de la tarde. Y eso crea problemas en su organismo, Barminan. Entonces lo mismo así. Estudiar la Torah, que al bajo es más fuerte todavía. La persona tiene que hacerse algo, estudiarlo fino. Por eso lo que hacemos aquí, sentarnos a estudiar un libro, da esforzar un libro en orden, digamos, y hacerlo en una hora determinada. Y eso, y bueno, hacer la tefilá, pero después de la tefilá o a la hora que tú quieras, a la hora que te quede más fácil, siempre se puede estudiar Torah, pero que sea algo, una cita, un encuentro, algo tuyo. Sí, kabúa, fijo. Entonces, fijo con la persona. Fijo de la persona con Hashem. Y así va a crecer la persona. Ese es verdadero estudio, va a quedar. Entonces, mucha gente me dice, no, es que yo, exactamente, uno de los sinónimos de judaísmo y disciplina, dijo una persona muy sabia, creo yo. No era un rap, pero era muy sabio él. Yo escucho un audio aquí, yo escucho un audio acá, yo escucho las notas de voz que manda el rabino tal en Zoom, en WhatsApp, está bien, también eso es Torah. Pero de ese estudio que te queda, ¿cómo yo digo a las personas que vienen a estudiar aquí en la tarde que les dan algo, alguna ayuda? Tiene que tener un cuaderno. Si usted tuviera un cuaderno y usted hubiera escrito, así yo aprendí, no sé, de pronto, y usted escribe lo que va, los términos y todo lo demás, créame que ya muchas cosas sabría y no tendría que hubiera avanzado muchísimo más. Era cuando dicen Calvajo, pero los términos que utilizaban muy Calvajomer, Isur de Rabanán, Isur, cosas así, o sea, porque ese estudio que quedó para mí, quedó para toda la vida. Como dice un refrán, lo que escrito no se olvida. Exactamente. Y además de eso, repasar, escribir y repasar. Al menos, no sé, yo no puedo hablar por todos, pero yo puedo hablar de mí. Yo así aprendí en la yeshiva. ¿Cómo se aprende? Que yo en la universidad también fui a la universidad. Claro, escuchando y discutiendo con otro jabruta y hablando y aquí y acá, así yo aprendí. Y eso es lo que queda, porque mucha gente ve muchas clases, yo
yo sé que Baruch Hashem está muy bueno, yo no digo que sea malo, es excelente. Ven muchas clases, escuchan mucho shiurim, ven cosas en YouTube, en las redes, excelentes, mejor, o sea, 100% maravilloso. Pero la pregunta acá, ya en el siguiente nivel, ya no en el nivel de primaria, ahora en el nivel de bachillerato, secundaria, ¿qué te quedó de eso? Cuando en el colegio todavía, creo que todavía mandan a leer, no libros, ¿no? A los muchachos para que desarrollen la lectoescritura y todo lo demás, ¿qué te queda? ¿De qué trataba el libro? No, yo me lo leí todo, y puede ser que te lo leí todo, pero ¿qué te quedó? No sé. ¿Y cómo se llama el protagonista? No me acuerdo, ¿cómo? ¿Verdad? Pero exactamente, y leyó, pero así de rápido, pero no le quedó nada. Y eso es lo que pasa lastimosamente. Entonces ese estudio no es perdido, es muy poco lo que se logra, casi nada. Como el que invierte mucho dinero en un negocio, mucho dinero, y apenas logró recuperar lo que invirtió. ¿Es negocio o no es negocio? Porque el tiempo, su esfuerzo, su dedicación. No, mira, yo invertí 1,000 y ¿cuándo sacaste? 999. 999.99. ¿Ganaste, perdiste? Bueno, Un año fiscal. un año, 0 en 0. ¿Ganaste? Experiencia. Dolores de cabeza, canas. ¿Perdiste? Bueno, perdí 1 centavo. Así, y tu tiempo y tu dedicación y lo que pudiste haber hecho. Señor, no hiciste gran cosa, por no decir nada. Esto es lo mismo el estudio de la Torah. Un estudiante serio de Torah tiene sus cuadernos, sus cosas. No me preguntan, pero yo estudio, yo tengo mis clases. Gente que me llama, Rabino, lo estuve llamando en la tarde. No me llamen porque estoy estudiando. Las tardes, yo después de 3 a más o menos 5:30, a veces 6 de la tarde, yo tengo clases de una maestría que estoy haciendo, o también estudio en Jaborutá con otro Rav, otros temas que necesitamos aprender. Y hay material, hay que seguir todo lo demás. Ahora hay unas 2 organizaciones que están brindando clases de Torah por internet para gente para Rabanim, que no pueden ir a Israel por muchas situaciones. Obviamente son en hebreo. Tomé, vale $180 mensual, pero con la Rabanut de Israel y con el Beit Din of London, el Beit Din de Londres, uno tiene que apuntar, porque si no, tú no eres una máquina. No, por eso. No tiene. Entonces, es lo importante para que a la persona le quede algo, porque Baruch Hashem, el esfuerzo es grande, pero si no te queda nada del esfuerzo, porque si el Yetzer Hara no quiere que te quede nada. Pero si ponen una canción de reggaetón, te la aprende de memoria en un instante. Sí, claro. Pero una pregunta grande, Le voy a decir una cosa muy fea. Porque hay personas que no son judías y llegan de primero aquí al rezo. Y los que somos Yehudim, llegamos más tarde que ellos siempre. ¿Ah? Porque el que no tiene obligación está de primero. No, es que él está, ¿cómo es? Engomoso, que él está en su primer amor, que él está en su no sé qué. Que se no sabe en la Gemara. En este maseo, satanito, que la persona que no tiene obligación, no tiene ¿qué? Yetzer Hara no lo ataca. Dice, yo, ¿por qué te voy a atacar si yo voy a perder tiempo en ti? Porque tú lo tienes. Pero el que tiene obligación, el Yetzer Hara todo el tiempo. Tú el Yetzer Hara, cuando estás viendo el partido de fútbol, cuando estás viendo, que no tiene mal el fútbol, la telenovela, la TV-bovela, o estás escuchando el reggaetón, o estás ya haciendo lo que sea que estás haciendo, no te ataca. Te deja tranquilo. Pero cuando te dispones a hacer algo espiritual, pero algo espiritual que va a dejarte rédito, va a dejarte ganancia, suena el teléfono, suena el uno, viene el otro, llaman aquí, llaman acá, llegó el palacio, no sé qué, timbran aquí, se cayó esto, se cayó acá, hay que ir urgentemente. ¿Pero por qué?
porque sabe que lo que vas a hacer te va a dejar ganancia y te va a ayudar a conectarte mejor con el Creador. Y eso es algo, eso, cuando uno tiene claro eso, tiene que meter meter todo el brío, toda la fuerza para que Kadosh Baruj Hu lo ayude a uno y pueda crecer y elevarse cada día más en el servicio. Baruch Adonai Leolam. Amén.